Un amigo desde México nos cuenta que ha estado muy involucrado en discusiones sobre el tema del fin de la vida, cuándo termina la vida, ¿no? Y estas discusiones han surgido a raíz de debates con algunos amigos y compañeros en torno a ya no el tema exactamente de cuándo termina la vida, sino de la calidad de vida, cómo les gustaría morir, ¿no? Y ellos dicen, a mí me gustaría morir en mi plenitud, etcétera. Y en consecuencia, cuando ya me comienzo a enfermar y a tener decadencia, yo prefiero que me maten por eutanasia. Y ciertamente esta no es una pregunta sobre el tema objetivo de cuándo termina la vida. Es una pregunta sobre el tema subjetivo de cuándo puedo yo decidir que termine mi vida, ¿no? Y obviamente esa es una pregunta distinta, porque la pregunta de cuándo termina la vida tiene una respuesta muy sencilla. Termina cuando termina. Es decir, esto parece un juego de palabras o una tautología, pero no, termina cuando termina. No termina cuando alguien cree que termina, no termina cuando alguien le provoque que termina, termina cuando termina. Y justamente las, las técnicas para acabar con una persona anciana, las técnicas para matar a una persona que tiene alguna enfermedad terminal, ha resultado siendo allí donde es legalizada un verdadero desastre. Como por ejemplo en Suiza, donde no es que la ley de la eutanasia esté legalizada, sino que simplemente como no está claramente prohibida y existen normas que permiten que una persona elija las condiciones en las que puede morir, resulta que se ha convertido en el paraíso donde ingleses y suecos viajan para matarse en una clínica, ¿no? De una manera, pues, entre comillas, profesional. Primero los anestesian, luego los duermen y luego les ponen un químico letal y en consecuencia mueren en el sueño y nunca se dan cuenta. Pero Inglaterra ha comenzado a solicitar investigaciones a Suiza porque resulta que hay personas que van y se matan, ya no porque tienen una enfermedad terminal, ni se matan porque están demasiado ancianos, se matan porque están deprimidos. O sea, gente joven, 35, 40 años, que va y se mata porque está deprimido. Cuando la depresión es algo que se puede tratar médicamente y psiquiátricamente. Entonces, el tema es muy sencillo. Todo joven dice, sí, yo quiero aprovechar de la vida y cuando yo esté decayendo, yo me quiero morir. Mire, cuando yo era niño, escuchaba esas cosas de personas mayores. Hoy en día esas personas mayores son mucho mayores que yo, tienen muchos achaques y siguen viviendo. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro cambio en la calidad de vida es paulatino. En la gran mayoría de los casos es paulatino. Nos descubren esta pequeña enfermedad, nos descubren que tenemos algunos reumas en la rodilla, entonces ya no podemos jugar fútbol o tenemos que jugar muy poco. Y son esas pequeñas cosas las que nos van deteriorando. Cuando a uno de estos muchachos que dice, yo quiero tener plenitud de calidad de vida sin no morirme, ¿no? El día que a los 38 años o 40 le digan, oye, mira, tienes unos problemas con las rodillas, con los músculos, con los tendones, ya no puedes jugar fútbol. Yo dudo, es más, apuesto dinero a que ese muchacho jamás va a decir, mira, como ya no puedo jugar fútbol, mátenme. No lo va a decir. Entonces es un poco ridículo a veces estas expresiones que se dicen de joven, de que para mí lo fundamental es la calidad de vida. Si yo no tengo esa calidad de vida, entonces ya no estoy dispuesto pues a seguir viviendo en esas condiciones y en esas características, etcétera, etcétera. Todas esas son hipérboles. Pero el tema más importante es cuándo se escoge y cómo se escoge morir. Justamente si nosotros intervenimos en el proceso de la muerte natural y la precipitamos por condiciones de vida, estamos introduciendo un camino extremadamente peligroso, en la que al final la muerte electiva
va a terminar siendo una muerte forzada. ¿A qué me refiero? Ya existe un ejemplo de esto, y el ejemplo es Holanda. Holanda fue el primer país en aprobar una ley de la eutanasia. Y esta ley de la eutanasia permitía que aquellas personas ya demasiado ancianas o personas que son demasiado enfermas y que ya tienen una enfermedad terminal, en vez de morir de la enfermedad terminal, digan, mira, yo la quiero acabar acá y mátenme, ¿no? Bueno, esto aparentemente parece sensato, sí, ¿por qué va a sufrir la persona, no? Porque todos estamos llamados a la muerte natural. Y justamente lo que termina aconteciendo es que en este momento, en Holanda, existe un número tremendo de casos de presión sobre los ancianos para que los ancianos finalmente desocupen camas en los hospitales. ¿Cómo? Matándolos. Entonces los convencen. Y un movimiento de defensa de la vida se desató en Holanda para luchar en contra de la eutanasia, una lucha muy difícil, dicho sea de paso, pero ha surgido para luchar en contra de la eutanasia, para que no suceda lo que en este momento está sucediendo, donde a la familia, donde incluso a veces los familiares fuerzan al anciano. Recientemente, no recientemente, pero digo, no hace muchos años, sucedió algo espeluznante que precisamente desató este movimiento de cuidados paliativos y de clínicas alternativas que no se dan abasto porque todos los ancianitos quieren ir a estas clínicas porque tienen miedo de ir a las clínicas del Estado donde los presionan para que finalmente terminen aceptando la eutanasia. Un anciano llegó enfermo con una enfermedad muy lenta, terminal. Probablemente se podía morir antes de anciano que de esta enfermedad. Pero los médicos le convencieron, mira, mejor, pasa a otra vida, ya no vas a sufrir, etcétera, etcétera. Y esto lo hizo con apoyo de uno de sus familiares, uno de sus hijos. El hijo lo convenció hasta que finalmente el papá aceptó, ya, bueno, está bien, pues, que me maten. Pero me gustaría despedirme con la familia. Entonces, tenían parientes en Canadá, en Estados Unidos, en otras partes de Europa, y todos los parientes, los hijos se reunieron en torno al lecho del papá para acompañarlo en este momento de tránsito donde él iba a morir, ¿no? Iba a ser matado en realidad. Y al ver a su familia, él se alegra y dice, ya no quiero morir. No, ya no quiero morir. Y todos los hijos y los médicos le dijeron, oye, toda esta familia ha venido acá para verte morir. Ahora no puedes decepcionarnos, te tienes que morir. Y lo presionaron al pobre anciano hasta que finalmente el anciano dijo, ya pues mátenme, ¿no? Esto es lo que sucede cuando se acepta interferir legalmente o médicamente en la muerte natural. Se hace con buenas intenciones para evitar el sufrimiento de las personas, pero se ha demostrado que la verdadera opción es la medicina paliativa y que muchos de los que usualmente piden la muerte, la piden no porque se quieran morir, sino porque no están bien tratados, no están bien acompañados y que si recibieran la atención suficiente caritativa de parte de la familia, no pedirían la muerte, ¿no? Ahora, este tema, ciertamente, sobre cuánto termina la vida, eso, desde el punto de vista científico, la Iglesia se lo cede a la ciencia, ¿no? Termina la vida cuando termina. Algunos señalan muerte cerebral irreversible, ¿no? Como digo, la gran mayoría. Y ciertamente, algunos cuestionan el tema de cómo se practica la donación de órganos. A veces la persona está todavía, digamos, ahí prácticamente viva y le comienzan a extraer los órganos. Bueno, ciertamente, primero la donación de órganos es un acto de caridad. Si yo voy a morir, es un acto de caridad que la Iglesia alienta. No alienta exageradamente porque sabe que se producen algunas anomalías, pero sí alienta como acto de caridad, ¿no? Y, sin embargo, sí señala que hay que prevenir los abusos de aquel que dice, bueno, adelantémosle la muerte para de una vez sacarle los órganos, ¿no?
Entonces, una anomalía de esta naturaleza, sin embargo, no debe prevenirnos de considerar este acto de caridad, que significa permitir que alguien, si es que yo muero, en un estado en el que mis órganos de utilidad puedan ser efectivamente utilizados. Que tengas un buen día.